Hermanos queridos, que el Señor les bendiga una vez más, un día miércoles como este. Estamos juntos para poder estudiar la palabra del Señor. Bueno es, ¿cierto? Estar juntitos ahí buscando lo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón en este día y de esta manera enfrentando, lógico, lo que estamos viviendo, ¿no? Fue lindo el domingo que recién pasó compartir este culto unido con la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, ¿no? Fue realmente hermoso y damos la gloria al Señor porque nos da esta posibilidad de ver que las iglesias debemos ser iglesias unidas, iglesias fraternales, iglesias que nos ayudamos, iglesias que nuestro objetivo siempre va a ser adorar a nuestro Señor Jesucristo. Así que realmente si usted participó, si estuvo ahí, ¿cierto? Viendo, compartiendo el culto, tiene que haber sido de edificación para su vida. Así que esté atento siempre por las actividades que estamos teniendo en nuestra iglesia. Le informamos a usted por nuestro canal de YouTube, por nuestros grupos de WhatsApp. Y ahí usted tiene que estar atento, atenta para la información que la iglesia le pueda dar a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en 1 de Timoteo. Capítulo número 3, desde ahí quiero decirle en el versículo 14 al 16 algunas cosas que nos ayudan a estudiar, a profundizar, a creer un poco más en nuestro Señor y aplicar también la palabra, una palabra viva, eficaz que es la Biblia y que nos da a nosotros, ¿cierto? Esto tan lindo de poder ser hombres y mujeres maduras en el Evangelio. Pablo escribe, ¿no?, a Timoteo, a este varón escogido por Dios también para poder hacer y desarrollar un trabajo hermoso en las iglesias, un trabajo de cuidado, de poder cuidar la doctrina, de poder cuidar también el desarrollo de cada iglesia, y frente a eso que Timoteo tenía que estar preparado y tenía que estar presto a cualquier situación dentro de las congregaciones que podían estar siendo mal enseñadas, y Timoteo tenía que estar ahí dispuesto, ¿no? Y Pablo lo preparó, Pablo le ayudó para poder llegar a hacer este trabajo y lo orientaba, lo aconsejaba siempre. Dice el versículo 14 de este capítulo 3, esto te escribo, porque Pablo está escribiendo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque Pablo, como amaba a Timoteo, siempre le gustaba estar con él, enseñarle a él y poder indicar algunas orientaciones, ¿no? Y quería estar con él, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire qué interesante, ¿no? Cómo denomina Pablo a la iglesia. Dice a la casa de Dios. La iglesia, ¿no?, que es un baluarte, esta iglesia del Dios viviente. Y si Dios es el Dios viviente, debemos decir que la iglesia también tiene que ser una iglesia viviente, una iglesia que recibe vida de Dios, ¿cierto? Y que la hace totalmente activa, una iglesia que se mueve, una iglesia viva 100% y que da señales de vida, porque comparte la vida a otros también, ¿no? Esta vida que viene de Dios para poder rescatar a aquel que está muerto. Pero dice entonces aquí algo interesante, porque le dice a Timoteo, para que sepas conducirte. Por eso Pablo le está escribiendo a Timoteo, para que tú sepas cómo conducirte en la iglesia, cómo debes comportarte en la iglesia, cómo debes vivir con la iglesia. Así como a Pablo le dice a Timoteo, así también Pablo nos dice a nosotros que debemos saber conducirnos en la iglesia. Y sabe, hermana y hermano, la Biblia nos dice cómo debemos conducirnos en la vida eclesiástica, cómo debemos caminar juntos en la congregación. Por eso debemos siempre estar atentos. Debemos recibir el consejo y la orientación bíblica para saber ser hombres y mujeres de Dios, desarrollándose y trabajando en la congregación, en esta iglesia viva que es columna y baluarte del Dios viviente, ¿no?, y de la verdad.
columna. Las columnas son, ¿cierto?, las que soportan también todo el peso de una infraestructura, la columna, la que sostiene, y la iglesia es esta, ¿no? Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad, ¿no? Ser piadoso, ser un hombre y una mujer 100% con un espíritu cristiano. Debemos andar de esta manera, con reverencia, con lealtad a Dios completamente. Es nuestro comportamiento y eso es lo que debemos nosotros dar a conocer, porque debemos ser hombres y mujeres piadosas, cristianas, maduras, sabiendo vivir este evangelio y sabiendo vivir juntos esta vida espiritual. Entonces, claro, hay un misterio, dice, de la piedad, pero la Biblia nos va mostrando también lo que es ser un piadoso, lo que es ser un cristiano profundo. Y ahora, mire, en este versículo 16, hermanas, hermanos, amigos, nos muestra tremendas verdades. Dice, Dios fue manifestado en carne. Tremenda doctrina, ¿no? Jesucristo, el Dios encarnado. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que dentro de todo este misterio, ¿no?, de este evangelio también está la manifestación del Dios encarnado, porque Dios fue manifestado en la carne, dice el versículo. ¿Y qué más? Si es Jesús el que vino a esta tierra, el que dejó toda su gloria y vino a esta tierra, ¿no? Es Jesús. Dios fue manifestado en carne. Y eso usted ya lo sabe. Es Jesucristo, justificado en el Espíritu, declarado justo, nuestro Señor. Él fue justo. Claro, declarado justo. Él, Jesús, el Cristo, el que se entregó por ti y por mí ahí en la cruz, declarado justo, justificado en el Espíritu. Mire, escucha ahora, visto de los ángeles. Jesús fue visto de los ángeles. ¿Quién estaba ahí después que salió del sepulcro? ¿Quién habló a las mujeres? No fueron ángeles. Los ángeles vieron la resurrección de Jesús. Por eso es que aquí Pablo le dice, visto de los ángeles. Los ángeles vieron la resurrección de Jesús y le dijeron a las mujeres, no está aquí. ¿Se acuerda usted de ese relato? Claro. Por eso Pablo aquí profundiza esta doctrina hermosa de Jesús, que es el misterio de esta piedad, ¿no? Que es el misterio que uno debe tener claro cada día e ir investigando más y más y más. Y aquí hay claridad porque Pablo lo enseña y se lo dice a Timoteo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, hermanos. Ahí hay un propósito. Pablo dice, mira, entre líneas tenemos que ver el propósito, que el mensaje que Jesús traía era predicado a los gentiles, porque usted sabe que Pablo tenía la tarea de ir a predicar a los griegos y a los que no eran del pueblo judío, ¿no? A los gentiles. Y esto quiere decir que el mensaje que Jesús trae es un mensaje misionero. Por eso que Pablo hacía los viajes misioneros, ¿no? Porque él sabía que tenía que ir. Este Pablo que perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos, que fue enfrentado por Jesucristo, el Señor, Pablo, o le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este poder del evangelio, Jesús cambió el corazón de Pablo, del perseguidor a ser perseguido después por muchos, y él sabía que tenía que ir con este evangelio a los gentiles, predicado a los gentiles, dice, claro, misionero. Y escuche bien el resultado de esto, ¿no? De ser predicado este evangelio, dice el versículo, creído en el mundo. Mire, maravilloso, creído. El resultado de la predicación fue creído en el mundo, esta predicación, este trabajo misionero. Jesús encarnado, el Dios encarnado, el justificado, el que fue visto por los ángeles, fue creído en el mundo y aún siguen creyendo en Jesús.
el Señor. Por eso debemos seguir predicando la palabra. Y ahora termina este versículo 16 diciendo, recibido arriba en gloria. Pablo le dice la ascensión ahora, qué importante, recibido en gloria, porque Jesús resucitó y después se fue arriba. Recibido en gloria, a la diestra de Dios el Padre está allá. Qué maravilloso entonces, cómo Pablo le enseña a Timoteo, cómo Pablo le da temas doctrinales que tiene que profundizar, que tiene que estudiar y que tiene que practicar en su vida para que él pueda ser un hombre piadoso, un hombre maduro en la iglesia y que sepa comportarse en una iglesia del Dios viviente que es columna y baluarte de la verdad. Y en estos puntos doctrinales que Pablo da a conocer, ¿no? Ahí damos también nosotros la mirada que es la columna de verdad. Aquí hay verdad, aquí hay tremenda verdad que Pablo enseña a Timoteo y que hoy día debemos decir que Pablo enseñó también a la iglesia. Hoy día nos enseña a nosotros, por lo tanto usted crea en Dios encarnado, el que vino a esta tierra a hacer tantas cosas y dentro de esa, darnos salvación a ti y a mí. Por eso honramos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros y cómo Él nos ha rescatado. Una palabra para reflexionar, para seguir estudiando y para poder practicarla en nuestra vida. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Un abrazo cariñoso, que tengas un lindo miércoles, bendecido por el Señor y que sigamos con esperanza viviendo en esta vida. Un abrazo cariñoso de parte del pastor Félix, su familia, hacia usted y que la gracia de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Nos vemos.